Lo que vives te transforma. Lo que hablamos nos une. Bienvenidas a Anatomía del Fracaso. Hola, bienvenidos a Anatomía del Fracaso. Yo soy María Milo y hoy tenemos a Flor Rodríguez. Flor, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bienvenida. Mucho gusto. Y bueno, invitamos a Flor para hablar de muchas cosas, entre ello lo que significa defender a las mujeres, seguir tu sueño, que se rompan tus expectativas y después reinventarte, lo que conlleva y cómo se hace. Así que bueno, Flor ya había estado en Mente Mujer y hoy la tenemos en el podcast y nos va a contar su historia. Voy a empezar leyendo quién eres y lo que nos pasaste. Flor Aide Rodríguez Campos, edad 36 años, ciudad de origen Ciudad de México, profesión abogada, maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y activista por los derechos de las mujeres. En 2010, en la universidad, mientras estudiaba Derecho, tomó la decisión desde lo que parecía un error, salirse. Para muchos, incluidos sus propios compañeros, fue un fracaso. En 2017, en su primer trabajo profesional, llegó de la mano de una exmaestra y se involucró en un proyecto importante donde todo parecía ir bien. Hasta que de pronto despidieron a su jefa, y a ella también. No entendía cómo algo que había salido bien podía terminar así. Bueno, quiero empezar por estos dos momentos porque son momentos que parecen muy personales, pero creo que al mismo tiempo también hablan mucho de las estructuras en las que vivimos, que es también en lo que tú te has enfocado estos últimos años. Entonces, empecemos por el principio. ¿Por qué derecho? Sí, pues yo siempre tuve como en mente el tema de los derechos humanos. O sea, a mí me encanta, me apasiona el tema de los derechos humanos. Y investigando era la única carrera que se dedicaba a estudiar el tema, ¿no? Entonces, por eso entré a Derecho. Okay. Entonces entré a la universidad que me considero una mujer muy, muy competitiva. Y creo que esta es una respuesta mucho al entorno en el que vivimos, ¿no? Siempre nos enseñan a que tenemos que ser la mejor, ¿no? A sobresalir. Entonces, esa siempre había sido yo, ¿no? Okay. Entonces, entré a una universidad en la que la carrera es como la carrera estrella en la universidad, ¿no? Sin embargo, ya estando ahí en el ambiente, pues yo no me sentía a gusto, ¿no? Y años más tarde, pues entendí como muchas cosas y como que la vida me dio la respuesta de que tomé la mejor decisión porque el ambiente era ya no, y ahí es donde un poco empiezo a vivir lo que después viene ahí a lo que me dedico, ¿no? Que es muy distinta la disciplina que tú puedes vivir estudiando una carrera que se supone que es muy dura y con mucha exigencia, a la violencia que puedes vivir también como estudiante, ¿no? Entonces, yo creo que hoy te podría decir que era demasiada violencia la que se vivía por parte de los profesores. Cuando yo estudiaba, en ese momento, todavía no eran muchas las mujeres que estaban en la carrera, ¿no? Entonces, las cosas que nos decían, pues sí llegan un poco a afectar tu psicología, tu mente, y a veces hasta a dudar de ti misma, ¿no? Entonces, ya cuando sentí que empezaba yo a dudar de esa persona que siempre había sido sobresaliente y que te decían, no, es que no, aquí no, busca otro lugar porque aquí no eres. Decidí cambiarme de escuela, ¿no? Entonces, para muchos de mis compañeros fue como, no pudo con la escuela, ¿no? Claro. Ajá, no pudo con la exigencia. O esta frase que también hoy escuchamos mucho de esta generación de cristal. Y no es que seamos de cristal, ¿no? Es que hay una delgada línea entre la exigencia y la disciplina y la violencia. O sea, cómo te impacta en tu vida personal. ¿Y qué le decías a estas personas? ¿Te sentías como con la necesidad de justificar tu decisión o tú sabías en ese momento que...? Sí, no, la verdad es que a mí lo que más como me preocupaba era como la respuesta de mis papás, ¿no? O sea, como decirles, no me siento a gusto aquí. Y aparte, pues ellos me veían porque era un ambiente tan estresante que pues yo empecé a no comer, a no dormir, se me caía el cabello, o sea, del estrés, ¿no? Entonces ellos me dijeron, lo que a ti te haga feliz, estamos bien. Y si no quieres esa carrera, igual
te apoyamos, ¿no? Sí, pero la carrera sí me gustaba, ¿no? Lo Claro. único que no me hacía sentir bien era el El ambiente, entorno. de Ujú. la universidad. ¿Y dirías que eran todo tipo de violencias Sí, psicológicas, verbal? Okey. sí, de todo un poco. Y fíjate que años después, curiosamente, uno de los profesores, que era mi profesor, salió ahí expuesto en redes Mm, sociales por ejercer violencia contra las mujeres. Entonces, ya te digo, con el paso de los años, uno entiende que fue la mejor decisión, que en ese claro. momento parecía que, híjole, no pudo, ¿no? O Ujú. esta vez no se le dio. Pero a la larga creo que fue la mejor decisión. Me cambié de universidad, disfruté mucho mi carrera y porque siempre nos queda como la espinita, ¿no? De ahí me faltó algo o no pude concretar a lo mejor ese proyecto que tú tenías en mente. Claro. Entonces regresé a hacer la maestría a esa misma Ah, universidad, okey. pero ya las circunstancias eran completamente distintas, ¿no? O sea, Claro. ya digamos que los profesores pues son distintos, Ujú. los compañeros incluso pues vienen de otras escuelas, de muchos trabajos, y Claro. pues ya es un entorno diferente. Y cuando estabas ahí, estudiando la carrera, Ujú. ¿dirías que no se usaba tanto levantar la voz? Sí, Eh, no. no era como hoy en día, ¿no? Que se alienta Sí, un poco más a sí, y eso es como lo que muchas veces vemos yo siempre digo que creo que las 2 carreras más violentas para estudiar son derecho y medicina, ¿no? mm, Son carreras que te exigen mucho y que muchas veces quienes imparten las clases son los famosos, vacas sagradas, ¿no? A las que no puedes sí, cuestionar porque son personas que ocupan, puestos muy importantes, ¿no? Y pues hay de ti que levantes la voz o que digas que eso fue violencia, porque pues muchas veces es eso, ¿no? Te tachan de que no aguantas, de que generación de cristal, ujú, de que esta carrera es de resistencia, de formar carácter, y creo que es como una línea muy delgada la que existe entre esa disciplina y ya ejercer violencia. sí, de acuerdo. Ujú, ¿Y hubo alguien que, además de tus papás, que te apoyó, o sea, alguien que vivía todo eso también, ujú. que te haya dicho: "Oye, tú estás siendo valiente, qué bueno que"? No, fíjate que al contrario, como que todos mis compañeros, pues muchos sí se fueron saliendo, o sea, Okey, otros, pero era como, pues se salió y ya nadie nadie habló. habló, ajá. Sí, Si te lo vuelves a topar, ni le hablas, ¿no? okey. Ajá. ¿Y cómo encontraste los pasos a seguir? Pues eso creo que sí, y como en todo, creo que necesitas como una red de apoyo, ¿no? Entonces, Ujú, para mí sí, mis papás, mi hermana, en este caso, que es más grande que yo, okey. y que ella pues ya había pasado por la universidad y todo ese tema, pues como que fueron quienes me apoyaron y quienes me dijeron, oye, pues a ver, vamos a buscar otra escuela en la Ujú. que no tengas que perder el año completo, sino que Claro, se porque pueda sí. abrir a mitad de semestre, puedas entrar. Entonces como que me ayudaron en ese tema. Okey. Sí. Oye, y luego, bueno, pasan los años de acuerdo a lo que me Ujú. contaste, y llegas a tu primer trabajo por Sí, una maestra, entiendo, sí. ¿no? ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué hacías? ¿De qué era este Ujú. trabajo? Pues, estábamos en el Centro de Derechos Humanos, te digo, yo soy un apasionado de los derechos humanos. Estábamos en el Centro de Derechos Humanos de la universidad Ujú, y en ese momento había como una fusión, porque hay varias, universidades, o sea, como no solo aquí en la Ciudad de México, sino en varios estados, como que se estaban fusionando. Entonces, yo estudiaba en un plantel y ujú, nos movieron el centro a otro plantel, ¿no? Entonces era okey. como un director nuevo, una facultad nueva, ¿no? Gente que pues para nosotros, tanto para la profesora como para mí, pues eran nuevos, ¿no? Claro. Y ahí estábamos y estábamos pues sí, al centro se le dio como, la universidad entró como a una licitación para dar cursos de educación continua a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, a nosotros nos tocaba impartir todo el tema de derechos humanos, género, ¿no? Okey. Pero para la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, pues sí, era como que un proyecto muy grande, Ujú. muy retador,
para mí, por ejemplo, para hacer mi primer trabajo, pues era plantarte enfrente, aparte en ese momento, pues sí, en la secretaría eran más hombres que mujeres, ¿no? Ujú, Entonces, plantarte enfrente de muchísimos hombres y decirles lo que están haciendo está mal, ¿no? ujú. Y yo sintiendo a mi edad en ese momento, Claro, eh, entonces creo que fue muy, muy retador, pero creo que definitivamente me formó y hoy pues puedo decir que sí es un éxito, pero cuando llegamos al final de este proyecto, que eran como unas jornadas de prevención y atención del acoso y el hostigamiento sexual para la Secretaría de la Defensa Nacional, fue en todo el país. O ok, sea, me tocó andar en las 12 regiones militares, conocí el mundo de los militares porque su derecho incluso es completamente distinto ok. al de Ujú, nosotros, ¿no? Entonces, pues aprendí mucho, pero al final, ya cuando terminaron estas jornadas, a quien dirigía en ese momento el centro, que era mi ex maestra, ujú. le dijeron, oye, pues sabes qué, que muchas gracias, pero eres siempre como este disfraz, ¿no? De, eres muy talentosa y estamos seguros que pronto vas a encontrar Un mejor un lugar. mejor trabajo y todo el mundo se va a pelear porque estés con ellos. Y pues fue como de, ¿qué pasó, no? Si todo salió muy bien, Claro. ¿qué fue lo que pasó, no? Y entonces, pues, ahí un poco fue de que y de nuevo, ahí como que pasados los años analizas lo que pasaste y hoy que me dedico al tema de la prevención de la violencia, te cuestionas, ¿no? O sea, muchas veces me dicen, ¿y por qué trabajas en eso? ¿Te ha pasado algo? Claro. Y siempre digo, bueno, es que no necesitas haber vivido una situación de ese tipo tan Directo. grande para, eh, para hacer lo que haces, ¿no? Pero si realmente tú te cuestionas, es que pues sí vivimos muchas violencias las mujeres todos los días, ¿no? Y me acuerdo que en ese trabajo, pues nos explotaban primero laboralmente, ¿no? O sea, era como es tu primer trabajo, pues estás a prueba y primero pues a ver cómo te sale y vemos si te pagamos. Ujú, Y segundo era, pues, éramos 3 personas en el centro y las 3 hacíamos de todo. O sea, secretario, chofer, no, me acuerdo que nos tocó hacer un libro de texto. Hicimos ok. el libro de texto. O sea, hacíamos absolutamente todo las 3 personas. Y entonces era tanta la carga de trabajo y la responsabilidad que nosotros teníamos que entrábamos en un horario muy, muy temprano, incluso antes de que eh, llegaran todos a la universidad, ¿no? Y nos íbamos muy tarde. Y una frase que se me queda así como muy, muy grabada era que el director todos los días llegaba a la universidad y pasaba por nuestra oficina y nos veía y abría la puerta y nos decía, bueno, es que ustedes qué hacen aquí tan temprano, ¿qué no las quieren en su casa? Y era como, estoy haciendo tu chamba Ujú, pero pues no lo entiendes porque en ese momento dices, híjole, pues tengo que agarrar experiencia, ¿no? claro. Este es un buen lugar para que aprenda, estoy bien acompañada de quien en ese momento había sido mi profesora, Ujú. y pues Sí, y era este trabajo sí, soñado en el que ajá, tú ibas a marcar una diferencia, ¿no? exacto. Sí. Em, y bueno, entonces la despiden a ella, te vas tú también. Sí, ¿Y dirías que eso te enseñó algo sobre, bueno, estas expectativas que tienes a lo mejor de joven de que si haces bien las cosas todo debe estar bien, ¿no? Que el sí. mérito te va a proteger. Ujú. Sí, definitivamente me enseñó algo, que el que tú hagas bien las cosas y correspondas a esa responsabilidad que en ese momento te toca, muchas veces el resultado no depende de tu desempeño, ¿no? Ujú, Entonces, pues como que ahí tomar aire y decir, ¿qué puedo sacar de esto? O sea, yo no hice mal las cosas, ¿no? ujú. ¿Qué puedo sacar de esto? Entonces, un día literal nos sentamos en la mesa las 3 personas que estábamos en el centro, porque a las 3 nos despidieron, y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? La verdad es que durante el proyecto,
pues aprendimos mucho, ¿no? Escuchamos mucho, sobre todo del tema y dijimos, pues tenemos que hacer algo porque el tema nos movió, nos llegó Ujú. y si no es desde la academia, ¿desde dónde podemos incidir, no? Entonces decidimos crear Repara Lumea, que es la asociación que hoy dirijo, y así es como nace Repara Lumea, ¿no? De algo que parecía una crisis o un fracaso, Ujú. tomamos como qué es lo que podemos hacer, qué sí nos salió bien y para qué sí soy buena, ¿no? Claro. Y eso es como que en lo que decidimos enfocar Repara Lumea, y justo Repara Lumea es una asociación civil que se dedica a prevenir y atender la violencia sexual en México, sobre todo el acoso y el hostigamiento sexual en los planteles educativos. Ok. Entonces, Me encanta. Ahorita vamos a ir a dice, muchas al preguntas final sobre eso. dice mucho como de mi vivencia, ¿no? Si te das Claro. cuenta. ¿En qué momento dirías que cambiaste este enfoque de por qué me pasó esto a mí o por qué nos Ujú. despidieron, a qué hacemos con esto? O sea, ¿fue instantáneo? O sea, ¿ahí lo decidieron o...? No fue instantáneo, o sea, creo que pasaron como algunas semanas porque justo, o sea, sí fue una crisis porque justo fue como el cierre del semestre y venían vacaciones, ¿no? Ok. Entonces, como que si querías buscar trabajo, era Era... espérate a que Sí. empiece como el semestre y ver qué va a haber, Ujú. y ir a otra escuela. La que era la directora en ese momento, ella era investigadora nacional, ¿no? Ok. Entonces es como tu carta de investigadora, ¿quién la va a tener ahora, no? O sea, Ujú. es como muy importante para los investigadores el tema de su carta, ¿no? Ujú. Entonces, pues no fue inmediato, sino que creo que fue justo cuando estábamos como muy en crisis y sentarnos, o sea, no fue un trabajo individual, Sí, eso es fue lo que quiero colectivo. decir, exacto, sino de sentarnos y compartir qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, yo sí creo que aquí es como escuchándonos todas, pudimos llegar a un punto, ¿no? Y al final, pues yo me siento muy afortunada porque tuve como la guía de alguien que quizá en ese momento, yo era muy joven, tenía Ujú. mucha más experiencia que yo, Claro. ¿no? Ujú, Sí, que muchas veces cuando pasan estas cosas, pues ujú. piensas que sola vas a Sí, llorar y lo vas a exacto. resolver y vas a ver qué haces, Sí. ¿no? Y hay Como que alguien no que hay te esta dice, cultura de, oye, cuéntale a la persona de al lado lo que exacto. estás Ujú. pasando Y a lo y... mejor puede ayudarte, ¿no? Ujú. Ujú, eso. Y bueno, ¿qué expectativas dirías que tuviste que soltar del mundo a la hora de Ujú. empezar a construir este nuevo camino? Sí, a ver, yo nunca me imaginé que me iba a dedicar al activismo, Ok. jamás. O sea, para mí digamos que mi plan de vida sí era dedicarme completamente a la academia. Entonces fue como dejar un poco de lado esto de dedicarme 100% a escribir, a investigar, a Ujú. dar clases y como fue como abrir mi mente y mi panorama, mis ojos que vieran mucho más allá de lo que era mi cuadrito, ¿no? Ujú. Y pues eso, o sea, entender que no siempre lo que tú planeas va a suceder y a veces lo que llega es mucho mejor Claro. de lo que tú tenías planeado. Y bueno, cuéntanos más de esta maestra que dices que fue Ujú. muy importante para ti, ¿no? Como a veces puede que no nos demos cuenta, pero esos mentores pues Sí, marcan ese camino y son muy importantes porque ellos pues van dirigiendo un poco a esa edad hacia donde sí. vas viendo, ¿no? Y Sí, a veces creemos que cuando estamos sobre todo en la universidad, que ese profesor que te exige, ¿no? Y que te dice, no, es que tú puedes como hacer algo mejor, es como, ¿por qué me lo dice, no? ujú. Y creo que es una persona que vio algo en mí, ¿no? Y desde ese momento, desde que ella era mi profesora, me dijo, oye, ¿por qué si a ti te gusta? Porque ella también estaba en el tema de los derechos humanos, Ok. ¿no? Oye, si a ti te gusta, ¿por qué no estudias una maestría que tenga que ver con esto? Y yo como de, ay, pues es que todavía no acabo la carrera, ¿no? Sí, apenas estoy Ajá, estudiando para el examen sí. de la siguiente semana. Y me dijo, no te preocupes, vamos viendo. Y ya como cuando terminé la carrera, ella me estaba ayudando a hacer como mi tesis. Ok. Entonces me dijo un día, a ver ya,
o sea, ya terminaste, ahora sí vamos a ver lo de la maestría, porque ella siempre me dijo, creo que lo más importante, y esto como que se me quedó, ¿no? Lo más importante es, primero, que te sigas preparando y segundo, que nunca esperes como que tus ingresos vengan solamente de un solo lugar, ¿no? Mm, O sea, y ella me dijo, por ejemplo, yo estoy aquí, pero doy clases, pero hago esto, entonces tengo como muchas otras entradas o ingresos ujú. económicos. Dijo, entonces tú tienes que hacer lo mismo. Y yo, ok. Y sí, o sea, cuando te lo decía como que sí lo tomabas, o sea, Sí, no, sí, sí, okey, porque en la universidad ella sí era como eminencia. una persona como de mucho respeto, Okey. ¿no? Entonces dije, no, pues algo debe de tener de razón. Ujú. Y literal se sentó conmigo, se sentó a buscar maestrías conmigo. Ella agarró el teléfono, habló a la universidad y le dijo, oye, es que tengo una alumna que quiere entrar. No, es que ya empezaron las clases la semana pasada. Oye, ¿y no la puedes recibir? Sí, pero si viene tendría que ser mañana, mañana mismo hace el examen y vemos si se queda. Y así literal fui al otro día, hice el examen y me dijeron, no, pues sí. Y ya empecé las clases, así literal. Llegué y las clases. Sin pensarlo. Sí, entonces, pues sí fue importante porque de nuevo creo que muchas veces pues es esa experiencia, o sea, es distinta a nuestros papás, porque nuestros Claro. papás nos apoyan en ese apoyo moral o emocional, pero alguien que se dedica a lo mismo que tú Ujú. entiende como para dónde ir, ¿no? Sí, ve las Ujú, cosas antes de que tú las veas, exacto. ¿no? Ujú, Oye, y cuéntanos un poquito más qué haces hoy, ujú, específicamente los proyectos, sí. cómo ayudan a las mujeres. Ujú. Pues ahora sí ya nació Reparaluméa y yo soy la directora ejecutiva. Nos dedicamos sobre todo a la prevención. Aprovechamos justo esta parte en que todas somos académicas, todas tenemos Ujú. como, digamos, este otro lado de la moneda, porque creo que hoy en día hay muchas organizaciones que se dedican a la atención, Ujú. ¿no? A la atención, a orientar, y nosotros nos dedicamos más a la prevención. Okey. Creamos indicadores, damos pláticas, conferencias, talleres, capacitaciones, trabajamos mucho en escuelas, no solo Ujú. aquí en la Ciudad de México, sino en otros estados de la República. Okey. Trabajamos mucho con el gobierno de Zapopan. Tienen ellos un programa que se llama Senderos Seguros, en donde llevan este tipo de charlas a las escuelas, a las prepas, a las Okey. secundarias. Y de nuevo, para nosotras lo más importante es decirles que la información es una gran herramienta, ¿no? Si Ujú. tú tienes esta información previo a que te enfrentes a algún tipo de violencia, pues quizá el desenlace pueda ser distinto a Claro. alguien que no cuenta con ningún tipo de herramienta. Sí, podrás nombrarla más Exacto, rápido, a ¿no? saber a dónde acudir, ¿no? Ujú. Saber ayudar, no solamente si te pasa a ti, sino si eres testigo de que alguien de tu Ujú. círculo más cercano está viviendo alguna situación, pues sabes orientarla, ¿no? Sabes escucharla, Ujú. sobre todo eso y y que no caiga en esta revictimización en la que Ujú. vivimos todos los días, no solo en los medios, sino también como sociedad, ¿no? Ujú. Que esperamos que las víctimas sean esas víctimas perfectas y que cuando una mujer regresa a un ambiente de violencia, nuestras palabras siempre son es que regresa porque le gusta, ¿no? Ujú. Sin entender muchas veces como el contexto. Claro. Entonces, ese es como nuestro trabajo desde lo que somos, desde ser académicas, todas con distintas profesiones. Yo soy la única abogada, Okey. y las demás son filósofas, entonces, Mm. pues es como un trabajo multidisciplinario, pero que al final, pues el impacto es desde la prevención, no desde la atención. Ujú. ¿Con qué edades trabajan en las escuelas? ¿De Ujú. todas las edades? Siempre y cuando sean mayores de edad, Ah, okey. porque justo es como una muy buena pregunta, porque digamos, legalmente, cuando son menores de edad, pues hablamos de un trato legal y de delitos completamente diferentes. Ujú. Ujú. Tengo algunas últimas preguntas. Ahora que me contabas que tú nunca te imaginaste ser No. activista también, ¿qué dirías que es lo que más te gusta y lo que más te molesta del activismo que existe hoy en día?
Lo que más me gusta es eso, que en el camino vas encontrando esa red de apoyo que a veces tú crees que solamente es tu mamá, tu hermana, tu abuelita, Ujú, tus amigas, y que en este caminar, ya son 10 años, encuentras que somos muchas las mujeres que estamos trabajando todos los días por transformar nuestras realidades, ¿no? ujú, No digo nuestro mundo, porque creo que ese es un trabajo titánico, pero sí mm. nuestras realidades, El ¿no? mundo de cada quien. Exacto. Ujú, Y ver que podemos trabajar juntas, que caminar juntas suena como a veces muy romántico, pero la realidad es que sí, o sea, cuando nos unimos, creo que logramos cosas más grandes. Siempre les ujú. digo, quizá no más rápido, pero sí más lejos, ¿no? Sí llegamos más lejos. Entonces, eso es lo que he aprendido del activismo, a saber que realmente cuando tú decides levantar la voz, no estás sola. O sea, que Ujú. muchas veces eh, ese es el miedo que se tiene cuando quieres levantar la voz y no sabes a dónde ir, pero una vez que tú agarras tu miedo y levantas la voz, te das cuenta que son muchas las mujeres, ¿no? Y siempre les digo, creo que una muestra de eso es todos los 8 de marzo, cuando ustedes Ujú. van a una marcha, nada más vean cuántas mujeres somos y qué tan seguras se sienten en una marcha del 8 de marzo, ¿no? Muchas veces nos dicen que es como solo lo que vemos, esta parte amarillista de los medios, Ujú. y realmente cuando estás ahí, de verdad no sientes que hay lugar más seguro que estar rodeada de tantas mujeres. Sí, me imagino, seguro físicamente, pero también emocionalmente, Sí, ¿no? Porque pues compartes esa vulnerabilidad con muchas otras que han vivido cosas parecidas, sí, ¿no? y sientes que en realidad no eres la única quizá que ha vivido eso, ¿no? Que Ujú. somos muchas. ¿Y lo que no te gusta? Y lo que no me gusta es pues un poco que se tome como, ay, es que son activistas, ¿no? Y cuando tú quieres incidir en algo, es como, pues hazlo por la causa, ¿no? O sea, no se reconoce como tal el trabajo que hacemos las activistas, ¿no? Pensamos que solamente las activistas salen a marchar, a hacer desorden, a Ujú. destrozar, a desorganizar, a hacer las ruidosas, las molestas, las incómodas. Sin embargo, nuestro trabajo va más allá, ¿no? Todas tenemos una profesión, ¿no? Todas, digamos, nos preparamos. Ujú. Siempre les digo, el feminismo muchas veces creen que solamente es esta parte, ¿no? De la marcha. Y el feminismo también se lee, también se escribe, Sí. ¿no? Te preparas. Entonces, que el no tomar en cuenta como esta otra parte de lo que somos en el activismo, pues es lo que no me gusta, ¿no? ¿Cuál dirías que es la mentira más común que ves como abogada, como Ujú. activista, que la gente se cuenta sobre las situaciones de injusticia? Pues la, la, la mayor mentira es, a mí no me ha pasado nunca, Mm, ¿no? En lo que te decía. ujú. Ay, yo nunca he pasado por eso. O sea, y si realmente tú te pones a analizar, es que todas hemos pasado por eso. Todos hemos, incluso Sí. los hombres, ¿no? Creo que lo único que nos falta justo es eso, tener las herramientas para poder distinguir cuando estamos enfrente de una situación así, porque muchas veces creemos que hablar de violencia solamente son estos casos como súper extremos, ¿no? De un Ujú. feminicidio, una Sí. violación, y la realidad es que la violencia empieza desde conductas mucho más simples, como cuando vamos en la calle y nos acosan, ¿no? Que lo llaman piropo, o en la Ujú, escuela, los niños cuando hacen la ley del hielo, ¿no? ujú. Entonces van desde conductas como muy pequeñas que muchas veces dicen, no, yo no he ejercido violencia o yo no he sufrido violencia. Creo que para mí esa es la mayor mentira. Sí. Sí, y luego todo escala, ¿no? Sí, exacto. Bueno, voy ahora a leer tu currículum actual, Ok. a ver qué piensas. Un resumen. Hoy Flor Rodríguez es abogada, activista y defensora de los derechos humanos. Dirige Repara Lumea, una organización que trabaja en prevenir y reparar la violencia de género. Ha llevado la voz de mujeres mexicanas a espacios internacionales como la ONU y ha construido un espacio donde otras mujeres pueden nombrar lo que antes se quedaban en silencio.
Flor es alguien que entendió muy temprano que el sistema no siempre protege y que a veces para cambiarlo, primero tienes que entenderlo y sobrevivirlo. Sí, definitivamente. Sí, la vida me fue llevando a esto. Nunca imaginé que iba a dedicarme al activismo. Sí era yo apasionada de los derechos humanos, pero yo me veía en una oficina, en una escuela, en un salón de clases, ¿no? Y hoy ver que la realidad supera a un aula Ujú. es impresionante. Ujú, ¿Qué le dirías a esa Flor que escuchó por primera vez y vivió también las ujú. historias de esas alumnas en la universidad o lo que también después le tocó ver en otros lugares? Sí, yo les diría eso, que muchas veces el miedo siempre nos acompaña por los contextos de desigualdad histórica en la que las mujeres hemos Ujú, vivido. Pero yo siempre les digo que abracen su miedo y con todo y ese miedo que tenemos, levantemos la voz porque siempre, 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 siempre va a haber una mano que nos ayude a transitar ese camino y que sea menos difícil. ujú. Si hoy una mujer está viviendo una situación de violencia de género, ¿qué pasos a seguir le recomendarías? Sí, creo que lo más importante es justo que identifique su red de apoyo. Muchas veces las víctimas no quieren hacer una denuncia, no quieren pedir ayuda y está bien porque cada víctima tiene su proceso. Ujú, Pero sí es importante identificar que tienes una red de apoyo, ¿no? Que muchas veces el contexto de violencia en el que vives te hace creer que no tienes a quién acudir, ujú. ¿no? O en quién apoyarte. Sin embargo, siempre va a haber como alguien a quien puedas acudir, en quien puedas confiar y en el que, ojo, también esto es como tarea de esta parte del otro lado, ¿no? Que no juzguemos, que siempre escuchemos, ¿no? Que ejerzamos más ¿cómo lo podría decir yo? Empatía Como o este escucha don, activa. ajá, Ah, este don de escucha, porque ujú, no todas las personas saben escuchar, ujú. más que de dar consejos, ¿no? Muchas Sí, veces lo único que necesitan las personas que están atravesando por alguna situación de violencia o complicada, solamente es que las escuchemos, ¿no? No decirles qué es lo que tienen que hacer. si no resolver. Exacto. Ujú, Entonces creo que primero de lado como sociedad, como red de apoyo, no escuchar, digamos, escuchar y no juzgar. Y del otro lado, identificar a tu red de apoyo y saber que si estás corriendo peligro, a dónde puedes llamar, a quién, cuál es tu número de seguro de ujú. acudir si necesitas ayuda. Creo que eso es como básico. ¿Tienen ustedes algún indicador que pudieras compartirnos Ujú. para poder identificar grados de violencia o tipos de violencia, cualquiera que tú Sí, creas que es... no es como uno que nosotros exclusivamente hayamos hecho en Repara Lumea, pero sí existe. Es el violentómetro, que es Ujú, como una herramienta que hizo el Politécnico Nacional, en donde justo te preguntas esta gran mentira que todos decimos, yo nunca he sufrido violencia, yo nunca he ejercido algún tipo de violencia. ujú, La violencia en nuestra sociedad está tan permeada y ha perpetuado tanto que la hemos normalizado, ¿no? Entonces, esta herramienta nos ayuda a visibilizar literal en una, sí, digamos como en una escala, cuáles son las conductas y no me gustaría decir qué grado de violencia tienen, porque todas las violencias son inaceptables, sí. pero sí que tan normalizadas están, ¿no? Desde los gritos, los pellizcos, ya decía yo, la ley Ujú, del hielo, ¿no? Esta indiferencia, porque la violencia no solo es lo que hacemos, también lo que muchas veces dejamos de hacer, ujú. ¿no? La negligencia y ya otros grados de violencia en donde los escenarios terminan de manera trágica, pero ahí nos dice en qué momento es necesario pedir ayuda, ¿no? Entonces Ujú. creo que el violentómetro nos ayuda a identificar estas conductas de violencia y a no normalizarlas. Y si alguien lo quiere ver, lo puede buscar Sí, así y lo literal encuentra. así, Ok. violentómetro y ahí nos sale como tal. Y pues hoy en día ya la violencia se manifiesta en todos los espacios en donde Ujú. convivimos las personas
y también hay un violentómetro de violencia digital, ¿no? Ok. Entonces, estas conductas que parecieran que solamente suceden en el espacio digital, ¿cómo es que son catalogadas como violencia, ¿no? Desde hoy conocemos la ley Olimpia, pero siempre Ujú. les digo, ese es un buen inicio para explorar el tema de la violencia digital, porque hay muchas otras manifestaciones de violencia Claro. digital que aún no están reguladas, ¿no? Como el famosísimo stalker, ¿no? Ujú. La suplantación de identidad, Ujú. el tráfico de personas en los mercados de explotación. Entonces son muchas otras cosas que también existe un violentómetro de la violencia digital. Ok, Ujú. perfecto. Pues muchas gracias, Flor, No, gracias a ti. por compartirnos tu historia y también estas herramientas. No sé si tengas algo más que decirle a las personas que nos están escuchando. No, pues a quienes nos escuchen que no sigamos fomentando estas conductas violentas, que no seamos cómplices, porque muchas veces el callar y el omitir Ujú. nos hace cómplices. Entonces, si queremos transformar nuestro mundo, nuestros pequeños mundos y nuestras realidades, que todas y todos podemos hacer algo. No hay pretexto. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por escuchar Anatomía del Fracaso. Nos pueden seguir también en las cuentas de Mente Mujer. Yo soy María Milo y nos vemos en el siguiente episodio. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.